Muy buenas tardes. Hoy les vengo a presentar una herramienta o sitio web en el que he estado trabajando acerca de un análisis de la producción académica en torno a las humanidades digitales. El propio sitio es en sí mismo un producto de humanidades digitales, pues emplea datos y herramientas de cómputo para visualizar tendencias y hallazgos en el campo de las humanidades digitales, y la tienen disponible en el sitio web que les pasaré a compartir. El sitio web que ven a continuación está implementado en un Google Site, está trabajado con programación en R, aunque hay algunos otros plugins, y también pues tiene las correspondientes aclaraciones, comentarios acerca de los hallazgos que se han ido encontrando. Es un trabajo que se ha presentado en Global Digital Humanities Symposium 2022, organizado por la Universidad de Michigan. Tendrán el enlace en los comentarios de este video para que lo puedan consultar y utilizar. Pues tiene diferentes herramientas que les permiten pues rastrear publicaciones sobre humanidades digitales a través de keywords, años de publicación, países y otra serie de variables. Si bajan en la presentación del sitio, tienen un resumen de los datos, cómo fueron obtenidos estos datos y un poco las estadísticas generales de la muestra con la que se ha trabajado. Pues una muestra recogida en enero de 2022, introduciendo el término Digital Humanities en la base de datos de Scopus, pudiendo estar este término tanto en el título, en el abstract, como en los keywords. De esta manera se tuvieron 3.525 documentos. El primer documento que se encuentra en Scopus con estas características data de 1999 hasta 2021, pues se encuentran un total de 3.500 documentos en un total de revistas de 1.421, hay porcentajes de los años por publicación, las citas también por documento, también las citas por año y por documento, el total de referencias que contienen los artículos y, bueno, otras estadísticas como el número de autores, el número de palabras clave, tanto las palabras clave del autor como las propias de Scopus, otra serie de desgloses, como por ejemplo la cantidad de artículos, libros, capítulos de libro, conference paper, conference review y otra serie de elementos que aparecen en esa muestra aquí desglosados, ¿no? También se referencian aquí algunos trabajos previos que se han considerado interesantes, es decir, que han trabajado ya con una bibliometría acerca de las humanidades digitales. En este caso, el trabajo de Gao et al. 2017 practica sobre 3.068 artículos un análisis de cofitación. Este otro también de Gao de 2018 es una extensión del anterior en el que, digamos, que amplía el análisis de la producción en torno a las humanidades digitales, pero en este caso a través de pues casi 6 millones de tweets de 3.000 usuarios, es decir, pues un análisis más informal, ¿no?, de la producción más informal en torno a las humanidades digitales. Y este otro también interesante de Tank de 2017, que comprende un periodo más, digamos, anterior, ¿no?, entre el 89 y el 2014, con un total de 2.100 artículos. Teniendo en cuenta estas características, nos disponemos a hacer nuestro análisis. Comenzamos observando la producción anual en torno a las humanidades digitales. Recuerden el término Digital Humanities como búsqueda en Scopus. Se encuentra que hay un primer artículo que habla de humanidades digitales en su abstract. Es un artículo que no emplea todavía el término Digital Humanities en un sentido disciplinar, es decir, menciona utiliza la expresión Digital Humanities, pero sin darle pues un carácter
demasiado enfocado, orientado a las humanidades digitales como una disciplina propia. Aquí tienen el artículo al que pueden acceder, ¿no? Que en general pues habla de Oxford Text Archive, explicando cómo se integran nuevas formas de búsqueda y localización de documentos a través de metadatos. En general pueden observar que la producción en torno a humanidades digitales ha crecido considerablemente desde la aparición del primer artículo en el 1999. Es importante tener en cuenta que el siguiente artículo que aparece en Scopus, por lo menos en 2021, el momento en que se ha hecho la extracción de datos, data de 2005, que aparecen 4 artículos en ese año, y pues como ven, exponencialmente van aumentando la producción de artículos hasta que 2021 decrece un poco, realmente pues pasa de 526 artículos a 454. Entonces, bueno, habría esta excepción que justo el último año, recuerden, fue el año también de la pandemia, ¿verdad? COVID-19, probablemente el principal, ¿no? Porque sí se debe tener en cuenta que los artículos publicados en 2021, pues probablemente la mayor parte de ellos han sido escritos y desarrollados durante 2020, ¿no? Además, he hecho una división, digamos, pues más intuitiva, ¿no? Y orientativa, ¿no? De cómo se podría dividir esta muestra en 3 segmentos que después se van a utilizar en otros análisis posteriores, pues teniendo en cuenta el incremento, ¿no? Pues obviamente hay un salto bastante importante entre 2014 y 2015 de la producción de artículos y hay otro salto también bastante importante entre 2018 y 2019, ¿no? Son 2 momentos en los cuales, pues si bien ya se venía produciendo y venía habiendo un aumento, ¿no? En la productividad en torno a las Digital Humanities, pues son años en los que especialmente se incrementa la producción, ¿no? Entonces hacemos 3 grupos que comprenderían, pues eso, desde el inicio hasta el año 2014, donde habría un total de 645 artículos, otro periodo que sería entre 2015 y 2018, donde habría 1.400, y un periodo final donde habría casi 1.500, que son estos 3 últimos años, ¿no? A pesar de que es el periodo más corto, ¿no? En el espacio de tiempo, pero es el que más documentos comprende. Una rápida mirada acerca de la muestra nos dice que las keywords más utilizadas después de Digital Humanities, que aparece un total de casi de 1.800 veces, pues la siguiente sería Visualization, que aparece 87 veces, Cultural Heritage, que aparece 66 veces, Link Data, 58 veces, Digital Libraries, 53, Semantic Web, 52, etcétera, ¿no? Ahí tienen, digamos, una primera aproximación al contenido de la muestra, entendiendo, pues bueno, que estas palabras clave propuestas por los autores, con las que se ha trabajado y nos dicen que, bueno, pues que principalmente la visualización es un término que ha tenido más popularidad, ¿no? Ha generado más artículos, más productividad en el ámbito de las humanidades digitales, seguido de esos otros que vemos ahí. Podemos explorar también estas mismas palabras según su evolución en el tiempo. Aquí está un poco, digamos, emborronado el gráfico, la manera de visualizarlo de manera más, digamos, óptima es mediante doble clic en las palabras, pueden aislar, digamos, cada una de ellas, bueno, varias de ellas, ¿no? Si, por ejemplo, queremos comparar Visualization con Cultural Heritage, vemos que ambas tienen un crecimiento notable en los últimos años, ¿no? Incluso Cultural Heritage todavía más, ¿no? Que Visualization, o sea, llega hasta en 2021 con 16 documentos vinculados con Cultural Heritage, mientras que hay 15, ¿no? Con Visualization, pero además que pues pasa de 2021, en 2020 tenía 11, ¿no? 11 documentos y en 2019 8, ¿no? Entonces, bueno, se ve que en estos últimos 3 años, en este último periodo, Cultural Heritage tiene una muy importante presencia en la producción de las humanidades digitales. Y en todo caso, tanto Visualization como Cultural Heritage tienen una tendencia ascendente. Bueno, aquí les hago un pequeño comentario de cómo evolucionan estos términos. Por ejemplo, NLP también es otra tendencia, ¿no? En los últimos años de las Digital Humanities, aunque no en la misma cantidad, ¿no? Que los 2 previos, pero también con una importante tendencia al alza. Mientras que si, por ejemplo, vemos otras como Link Data, Machine Learning o Ontology, tienen una distribución un poco más irregular, ¿no? O bastante más irregular. Es decir, hay también una tendencia al alza, pero
de manera mucho menos constante, ¿no? Por ejemplo, Link Data tuvo mucho uso en torno a 2015, después baja y vuelve a tener bastante uso en 2020, ¿no? Aunque 2021 vuelve a bajar, ¿no? A 7 apariciones. O, por ejemplo, el keyword ontology también tiene ese comportamiento irregular, así como machine learning, que también tiene un comportamiento un tanto irregular, ¿no? Vamos a ver ontology y machine learning por separado. Sube bastante igualmente en los últimos años, ¿no? Y también Machine Learning, aunque no de manera tan clara como Visualization y Cultural Heritage. Y por último, otros que tienen una ya tendencia mucho menos al alza, podríamos decir, pues Text Mining, Digital History o Distant Reading, los cuales más bien en los últimos años han tenido un descenso, ¿no? En su aparición, en su uso en las publicaciones de las humanidades digitales, ¿no? Y alcanzan en 2021 valores más bajos que en general su promedio previo, ¿no? Ya por último, en esta página les dejo una herramienta que les va a permitir hacer búsquedas de estas keywords a través de nubes de palabras. Para consultarla pueden seleccionar el periodo de los años en los que quieren que se reduzca la muestra y también pueden seleccionar los países vinculados al lugar en los que los autores están publicando, ¿no? Es decir, si un autor publica en una universidad que está en Francia, Francia será el país asignado para ese documento. Si no escogemos nada, se nos muestran las keywords para toda la muestra, ¿no? Donde vemos que Visualization efectivamente y Cultural Heritage son los términos con mayor productividad. Y si queremos restringir algunos países, como por ejemplo pues China, pues entonces vemos que pues, las humanidades digitales están más vinculadas con el crowdsourcing, ¿no? Teniendo en cuenta que son 8, ¿no? 8 las apariciones. No nos engañe, digamos, el tamaño de las etiquetas con respecto, por ejemplo, a la búsqueda anterior, ¿no? Que era una búsqueda general donde veíamos que la aparición del término visualization llevaba más de 80 de frecuencia. En este caso, bueno, pues ontology con 6, crowdsourcing con 8 y cultural heritage con 5, son los términos, bueno, visualization con 6, son los términos que más aparecen en autores vinculados con centros de investigación en China. Qué sé yo, si por ejemplo buscamos USA, vemos que hay términos más orientados a pedagogía, a, de nuevo, visualización, Digital Libraries 25, Digital Scholarship 24. Bueno, ahí vemos la cantidad de términos que tiene cada uno de estos keywords. Si, por ejemplo, podemos teclear algún país, ¿no? Como por ejemplo España, y vemos que el término más utilizado 8 veces es Visualization, y bueno, también Cultural Heritage en segundo lugar. Importante también GIS, datos geolocalizados, o Uncertainty, que aparece también con una alta frecuencia en relación con el resto de términos. Bueno, también pueden cambiar los años, ¿no? Ajustando la frecuencia y mantener el país, ¿no? Thematic Evolution Map es un mapa de clusterización de las palabras clave que hemos estado recolectando y que nos da una muestra evolutiva de cómo las palabras clave han ido evolucionando a lo largo del periodo en el que estamos recogiendo la muestra. La clusterización ocurre dentro de lo que se llama bueno, un espacio de eje de coordenadas, pero caracterizado por estas medidas de centralidad y densidad que propone Calum, ¿no? A través de este índice de equivalencia, que en un artículo del 91, Calum propone, digamos, pues eso, dos medidas de centralidad y densidad que nos generan, al distribuirlas en un eje de coordenadas, 4 diferentes espacios, ¿no? Un espacio de temas básicos, es decir, aquellos que tienen alta centralidad y baja densidad, un espacio de temas motores, aquellos que tienen alta centralidad y alta densidad, un espacio de temas nicho, es decir, aquellos que tienen baja centralidad y alta densidad, y un espacio de temas emergentes o en declive, podríamos decir, que tienen baja centralidad y baja densidad. ¿Qué queremos decir con centralidad y densidad?
Pues bien, en este caso, centralidad se refiere, según estas medidas que Callon propone, la centralidad se refiere a clústeres que están muy distribuidos a lo largo de la muestra, es decir, clústeres que conectan muy bien con otros clústeres. Es decir, los keywords de los que van a estar compuestos estos clústeres son keywords que aparecen en muchos documentos, aunque no aparezcan muchas veces, sí aparecen en la mayor parte de documentos, ¿no? Entonces tienen una alta centralidad. La densidad, de manera complementaria, se refiere justo al otro fenómeno, es decir, no tanto que aparezcan en muchos documentos, sino que aparezcan muchas veces, ¿no? Entonces, decimos que son clusters y keywords que aparecen muchas veces utilizados, pero en un segmento más reducido, en una zona, digamos, más reducida de la muestra. Entonces, tienen una alta densidad, es decir, un gran volumen de frecuencia, pero no conectan bien con todos los artículos, no aparecen en la mayor parte de documentos de la muestra, entonces tienen alta densidad. Es posible que se den las dos cosas al mismo tiempo, es decir, que haya clusters y keywords que aparecen en muchos documentos y al mismo tiempo aparecen muchas veces, ¿no? Y también es posible lo contrario, ¿no? Que haya clusters y keywords que aparezcan en pocos documentos y pocas veces, ¿no? Entonces, de esa manera se forman los 4 espacios, ¿no? Aquí están representados el espacio de los clústeres motores, los clústeres nicho, los clústeres emergentes y los clústeres básicos, ¿no? Es decir, aquí están los ejes, ¿verdad? El eje de densidad, aquí baja densidad, según subimos en el eje Y es alta densidad, por tanto estas dos zonas tienen ambas alta densidad, solo que aquí está el eje de centralidad, es decir, el eje X, donde el lado de la izquierda será baja centralidad, el lado de la derecha alta centralidad. Y de ahí surgen los 4 espacios, ¿no? Según combinamos alto y bajo en cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, en este caso, pues vemos que para el periodo del 99 al 2014, lo que, digamos, prioriza en esta muestra, digamos, aquel clúster que más destaca en cuanto, sobre todo, a su centralidad, es un clúster que está designado por el keyword Digital Humanities, que aparece 283 veces, pero que contiene estos otros keywords que son Visualization, Libraries, etc. Para el segundo periodo, bueno, tienen aquí también unos comentarios donde se abunda un poco más en lo que acontece en cada uno de ellos. En este caso, se destacan algunos términos como visualización, text mining y distant reading. Aquí se extiende un poco más los comentarios, ¿no? Y bueno, se ve que se mantiene Digital Humanities como el clúster central, ¿no? Con más centralidad. No hay clústeres motores, aunque hay algunos como History que, bueno, se acercan un poco pero no llega a ver propiamente. Bueno, pues aparecen estos clústeres como text mining y algunos keywords como estos que les citaba anteriormente, como distant reading, que tienen una alta, digamos, frecuencia, y pues sobre todo estos otros de network analysis con keywords como marcado TEI o la estilometría o introducción a la programación que destacan por ser un nicho, ¿no?, entre 2015 y 2018 en la producción de las monedas digitales. Bueno, consulten ahí todo lo que contienen estos gráficos. Pasamos a un último momento, ¿no?, en los últimos 3 años, donde, bueno, pues la tecnología realmente se consolida como un enfoque, ¿no?, propio de las humanidades digitales, es decir, los enfoques tecnológicos y los de contenidos, podríamos decir que están mucho más involucrados mutuamente, ¿no? De hecho, destacan algunos clústeres que están caracterizados propiamente por términos, por keywords que hacen referencia a aproximaciones técnicas, ¿no?, como el NLP en este caso, que está en medio entre clústeres motores y clústeres nicho, y que incluye elementos muy técnicos como pueden ser Big Data, Network Analysis, Sentimental Analysis o estilometría, ¿no? Algunos de ellos los hemos visto antes, otros son completamente nuevos. O, por ejemplo, Machine Learning, muy cerca de Cultural Heritage, incluyendo otros como Metadata. Efectivamente, vamos a ver cómo Machine Learning está muy vinculado a técnicas o metodologías aplicadas a patrimonio cultural,
pues para reconocimiento, clasificación de obras mediante métodos automatizados de reconocimiento de imagen o algunos otros de clasificación. De hecho, aquí también dentro del clúster de Cultural Heritage aparecen términos como Deep Learning, Artificial Intelligence o Computer Vision, resaltando este carácter, digamos, que está adquiriendo el patrimonio cultural en los últimos años a través de herramientas de cómputo y de reconocimiento de imágenes y de texto. Les indico aquí abajo también algunos artículos debajo de cada uno de los mapas, ¿no?, por periodo evolutivo, algunos artículos destacados de esa época que hacen referencia a algunos de los hallazgos que se encuentran en ellos. Las keywords también se han trabajado de manera más, digamos, genérica en sus relaciones, no por periodo, ¿no?, es decir, no en el aspecto longitudinal o evolutivo, como eran las visualizaciones anteriores, sino todas ellas en conjunto, clusterizándolas a través de su modularidad, ¿no?, de su grado de modularidad, que es uno de los, digamos, de las medidas que se aplican en los grafos, ¿no?, en las relaciones de grafo entre elementos. En este caso, las relaciones se han establecido a través de las coapariciones de términos dentro de un mismo documento, en este caso de keywords dentro de un mismo documento, es decir, cuando un autor establece dos keywords juntas en una misma publicación, pues se establece un vínculo entre esas dos keywords y de esa manera pues se va construyendo un gráfico con todas las keywords de las publicaciones. En este caso nos encontramos con una visualización interactiva de todas las keywords. Bueno, en realidad no todas, están filtradas según unos mínimos de centralidad, que en este caso todas aquellas que tuvieran menos de 20 de grado de centralidad han sido filtradas por cuestiones de visualización, porque no, digamos que hay muchos términos y no se hace manejable el grafo, pero bueno, igualmente creo que son bastantes los términos que aparecen, nos pueden filtrar a través de del grupo de modularidad al que pertenecen. Como les comentaba, pues es un cálculo, ¿no?, que se deriva de la interacción entre los términos dentro de la red o grafo. Es un grafo realizado con Gephi, en este caso, mediante los algoritmos de modularidad que se presentan en la herramienta. Y aquí pueden filtrarlo pues los diferentes grupos, ¿no? El grupo 1, donde les aparecen pues los términos que corresponden, pueden hacer zoom en cada uno de ellos, también pueden seleccionar cada uno de ellos. Como ven, los términos de manera no exclusiva solo se relacionan con aquellos que pertenecen a su mismo clúster, ¿no?, sino que pues mayormente se relacionan con otros términos, con keywords que sí pertenecen al mismo clúster, ¿no?, que sí han sido identificados dentro del mismo clúster, pero hay también vínculos con otros clústeres, ¿no? Por ejemplo, aquí Humanities pues tiene relaciones con Visualization, Digital Scholarship o Metadata, que no están dentro del clúster púrpura, pero que sí que aparecen en publicaciones junto con el keyword Humanities. Pueden seleccionar el otro clúster y también visualizarlo de esa manera. Aquí les aparecen los miembros del clúster y pueden seleccionarlos particularmente cada uno de ellos, tanto a través de la visualización en el mapa como a través del panel de información, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver de manera más específica, pues por ejemplo, Shakespeare, ¿no?, pues nos aparece ahí una visualización de los elementos que se relacionan con Shakespeare, ¿no?, que estaría aquí y que se relacionaría con estos términos, ¿no? Ahí aparece uno lejos, pero bueno, esos serían los términos con los que se relaciona Shakespeare. Podemos seleccionar otros clústeres. Vemos aquí que hay una diferencia también en el tamaño de clústeres, ¿no? Pues efectivamente el que más absorbe es el púrpura, ¿no?, donde está Visualization, si no me equivoco. Están los términos, bueno, aquí abajo les hago una descripción de cada uno de los clusters que pueden consultar y efectivamente no, Visualization está en el clúster verde, en el segundo más amplio, es donde ha caído el término visualización. Entonces, bueno, pues el primero habla más o contiene más conceptos relacionados con una versión digital, podríamos decir,
de las humanidades más clásicas, con conceptos como Digital Libraries, Digital History, Digital Art History, Digital Culture, Digital Literature, Electronic Literature, Digital Curation, Digital Projects y otros, ¿no? Por ejemplo, simplemente el término Humanities o otros como Pedagogy o Museum o, bueno, otros que ahí pueden ver recogidos. Este clúster verde, que es en el que aparece el término más utilizado, obviamente después de Digital Humanities, que recuerde que aparece más de 10 veces más que el primero, que es Visualization, como 20 veces más, y aparecen con otros que efectivamente se refieren más a técnicas y métodos cuantitativos, ¿no? Como, pues además de la visualización, la minería de textos, el NLP, el TI, el Topic Modeling, Computational Linguistics o Distant Reading, entre otros, ¿no? Entre muchos otros que, como ven, son términos técnicos y metodológicos que recogen las humanidades digitales, incluidas aspectos de georreferencialización y Spatial Humanities. Un clúster ya más pequeño, con 50 elementos, que recoge muy bien aspectos relacionados con social media, como puede ser Twitter, YouTube, Facebook, multimedia, cultura visual, Big Data, Digital Ethnography, entre otros. Otro clúster marrón que estaría caracterizado por keywords relacionadas con acceso a la información y descubrimiento de nueva información, como puede ser metadata, open data, open access, indexing, knowledge bases, information discovery, entre otros. Un clúster naranja, también relacionado con las bibliotecas y los archivos, incluyendo importantes bibliotecas, ¿no? Como pueden ser Stanford, Virginia u otras. Un clúster rojo, donde se alude también a cuestiones de clasificación, pero en un sentido mucho más filosófico y más semántico, apelando a cuestiones como la ontología, la web semántica, la anotación semántica, el enriquecimiento semántico, la terminología, incluso la poesía, tecnologías semánticas. Entonces, todas estas cuestiones de terminología y que también se pueden relacionar con el patrimonio cultural, de hecho, son todos los términos que aparecen, pues aparecen en este clúster rojo. En un clúster verde estarían cuestiones más relacionadas con la supervisión académica, la publicación y la edición, y un clúster marrón claro que estaría caracterizado por también cuestiones vinculadas con las bibliotecas digitales en un sentido aplicado a campos más minoritarios, como pueden ser el estudio de la lengua griega, el hebreo, o documentos históricos, o algunos repositorios específicos dedicados a la conservación de, por ejemplo, música o archivos históricos muy específicos. Bueno, tienen también una tabla con todas las medidas del grafo, ¿no? De las relaciones entre el grafo, destacando aquí en esta gráfica la disparidad que hay, digamos, entre el grado de centralidad, el peso, ¿no? el peso de centralidad que tiene cada uno de los nodos con respecto a otras medidas, como puede ser, por ejemplo, la intermediación, ¿no? Es decir, no cuánta frecuencia tiene un término, es decir, cuántas veces se ha utilizado en relación junto con otros, sino cuán bien ese término conecta con otros términos de la muestra. Si vamos a la siguiente página, tenemos los documentos más citados de la muestra en un sentido global, es decir, aquellos documentos que están citados por documentos que pertenecen a la muestra o no, es decir, pueden ser documentos de cualquier otro campo del conocimiento, ¿no? Y pues aquí aparece el documento más citado, sería este Kitchen 2014, Big Data Society, y así el resto. Tienen algunos de ellos aquí referenciados, y aquí los más citados de manera local, ¿no? Es decir, aquellos documentos que están en la propia muestra y son a su vez citados por documentos de la muestra, donde destaca este de Jandis 2016, publicado en esta revista. Tienen también un gráfico de flujo donde se relacionan autores, keywords y revistas, ¿no? Para tener una idea también de cuáles son autores que destacan al mismo tiempo que vinculados con keywords y con revistas, ¿no? Por ejemplo, Melissa Terras destaca publicando sobre todo acerca de Digital History, metadata y acerca de Link Data, ¿no? Y así otros autores y cómo se relacionan sus publicaciones con diferentes keywords y diferentes revistas, ¿no? Como Lecture Notes y Computer Science
o Communication in Computer and Information Science son las revistas que más artículos recogen, ¿no? Hasta 10 en este caso y 9 en este otro, ¿no? Igualmente vemos que están bastante repartidos, ¿no? Los artículos entre las revistas. Y ya por último, en este caso no son los más citados, sino las referencias, ¿no? Que contienen los artículos. Vemos que el texto más referenciado es el de Moretti, Distant Reading, con bastante diferencia con el siguiente, ¿no? que sería Overcoming Common Challenges to Doing Digital Humanities in the Library, también de 2013. Es curioso que los más citados son, los 4 más citados son de 2013, ¿verdad? Los 4 textos más citados son de 2013, que digamos pues es un momento de referencia, no se confirma como un momento de referencia en la producción de las humanidades digitales. Tienen también un mapa donde pueden observar la producción por países, ¿no? Donde obviamente destacan, cuanto más amarillo son más artículos producidos, destaca la producción de Estados Unidos muy por encima del resto y después pues países como pues, bueno, Canadá, 64 artículos totales, Francia, 65. Bueno, pueden hacer zoom si quieren en la muestra, por ejemplo, para ver más de cerca la producción en Europa, ¿no? Entonces, pues se puede ver que, bueno, pues Reino Unido tiene 154 artículos, y Italia 74, España 67, Portugal 25, Alemania 122. Para volver al inicio pueden darle al Reset Access, y Australia también tiene bastante producción, 32 artículos, China 60, y como ven también se está haciendo la distinción entre artículos que están publicados solamente por autores chinos o aquellos en los que colaboran con autores que son también que provienen de otra universidad, ¿no? Entonces son los inter-country articles. Como vemos en general, pues hay bastante endogamia, ¿no? Se podría hacer también un índice de aquellos que tienen más relaciones extrínsecas, ¿no? O sea, externas, ¿verdad? Con académicos de otras universidades de otros países, ¿no? Incluso Estados Unidos tiene un índice de producción interna muy alto, ¿no? Con respecto a la producción externa, ¿no? Quizá, pues, por ejemplo, Francia parece que tiene un índice un poco mayor. México tiene, pues, 9 artículos y, bueno, y así pueden consultar los demás. Ya por último, les dejo esta otra herramienta que, bueno, que he llamado como Query App, donde pueden introducir keywords, ¿no? Tienen además ya la lista de las keywords, de todas las keywords que se han utilizado. Pueden teclear un nombre, o sea, pueden empezar a teclear un keyword para identificarla, ¿no? Con todas las variaciones en las que se ha utilizado ese keyword. Pueden poner varias, ¿no? Obviamente funciona como un OR conector, es decir, se computan las que tienen tanto semantic web, en este caso, por ejemplo, como big data, es decir, con artículos que tienen ambas keywords. Pueden seleccionar el periodo, los años en los que quieren que se busque, y pueden seleccionar también los países en los que quieren que buscar, ¿no? Por ejemplo, si buscamos solamente estos 2 keywords sin ningún tipo de restricción por país, pues nos da esta tabla. En principio están ordenadas de más citas a menos citas, pero ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el orden de la tabla simplemente, pues, por ejemplo, descendente por año, ¿no? O volver al de descendente por citas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen los artículos que pertenecerían a cada una de estas búsquedas, ¿no? Los pueden filtrar, como les digo, también por países, ¿no? Y hacer un nuevo filtro, y están vinculados con su página de Scopus, a la que pueden acceder también desde ahí, ¿no? Tienen por último una página de referencias donde pueden encontrar todos los documentos que aparecen citados durante el trabajo. Espero que les sea de utilidad y que les proporcione nueva información. Como les digo, la pueden utilizar también como herramienta para sus propias búsquedas, quizá partiendo de esos primeros hallazgos que pueden ver en las visualizaciones y después utilizando el Query App para buscar artículos concretos según, pues, las tendencias, como les digo, que otras de las visualizaciones y análisis que ahí aparecen les proporcionen. Muchas gracias por sus comentarios. Les veo en un próximo video.